La historia comienza con el encuentro del joven con una muchacha de Kohana, y la dama lo animó con una propuesta, porque ya amaba a otra persona. El niño no podía creer en sus sentidos que estas palabras lo golpearon profundamente en su corazón. Al mismo tiempo, el lector de esta novela no podía olvidar por qué se había producido semejante giro en la historia, y por qué el personaje principal era Diego y no Leandro. Ante esta historia, la niña comenzó a llorar sin comprender, pues se le atribuía amor a ese héroe. Se convirtió en un personaje negativo. La vida de Leandro Cirilo. A Bellavity desde el principio no se le puede llamar feliz y desde el principio estuvo llena de sufrimiento. La unión de sus padres fue puramente política y no hubo amor entre el duque y la duquesa. En tal situación el niño, proveniente del pueblo, recibió el amor de su padre y ya hablaban del turbo. El niño que se entregó al amor es la mejor descripción. Sin embargo, su sufrimiento no terminó en absoluto, sino que un día despertó y se dio cuenta de que no podía aprender. El sacerdote entonces dijo que había una maldición, ya que podríamos tomar su cuerpo y llevarlo al joven maestro. Al presentirla, el duque inmediatamente comenzó a decir que el escuadrón había nacido y ella había dado a luz a otro niño. Y la mujer estaba en problemas, porque había estado enamorada durante mucho tiempo antes. Desde ese día, el duque llamó a mucha gente y mató a su hijo. Pero todo fue en vano, hasta que un lingüista rompió la maldición. Los símbolos desconocidos que cubrían el rostro del niño eran una carta del reino de Ambrosetti. La princesa de este reino, Eleonora, fue invitada de inmediato al ducado. Así fue como su primera amiga y Leandro se conocieron. Le pidieron a la niña que intentara leer las letras en la cara del niño, pero la princesa se enojó mucho y llamó al hijo del duque un monstruo y dijo que lo habían expulsado. Al fin y al cabo, el muchacho pasó por todo. Dejó de salir de la finca y el duque perdió a su hijo. Han pasado 13 años desde que Leandro volvió a salir con Eleonora. Después de un tiempo, la chica intentó acercarse a él. Debido a lesiones, tanto físicas como morales, los chicos no hicieron contacto y se encontraron con la chica. Con el tiempo, a pesar de la terquedad de la princesa, el hijo del duque sucumbió y traicionó su corazón. El poder de una chica podía romper la maldición de un joven. El niño fue liberado y su corazón se llenó de amor ciego. Pero la propia princesa se convirtió en el comienzo de la tragedia de la historia. La muchacha convenció a Leandro para que complaciera a otra persona. El príncipe heredero Diego, el personaje principal de la historia. Habiendo percibido al hijo de su esposa, él estaba en el lado perdedor y no entendía por qué apoyaba al príncipe heredero. Me vino a la mente la idea de que el rival era el sucesor al trono. Todavía traicionando el amor de Bellavita, habiendo creado una revolución, pero habiendo sufrido una derrota, por la cual fue consumido. Acostada en la cama, revolcándose en lágrimas, la niña aún no entendía la moraleja de la historia. Bona pensó que estaba en ese lugar. Eso haría feliz a Leandro. En ese momento sentí sus oraciones, porque después de largas reuniones, la niña finalmente se quedó dormida en el cuerpo de la cámara, sin ninguna razón. La niña seguía sin poder sobreponerse porque se tropezó. Como acertó, se quedó dormida mientras leía la novela. La niña se pellizcó la mejilla y sintió un ligero dolor, lo que le hizo pensar que no todo había sido un sueño. Rapton marcó el escudo de armas bordado de la familia Bellavity en la túnica. La cámara comprendió una vez más que todo era similar a la historia de aquellos que se perdieron en la trama de la historia. La voz de la chica sonó con fuerza. Mirando alrededor, había la misma habitación que antes, pero una amiga estaba furiosa, preguntándose cuánto tiempo había planeado pasar allí la chica. Al observar la habitación, la chica supuso que se trataba de la sirvienta especial de Leandro Ana. Tenía suerte de seguir siendo, en efecto, una de las criadas de la finca. Evelina empezó a chasquear la lengua. Se detuvo y, tras incorporarse, inmediatamente le contó muchos destinos al joven caballero. Otra habitación indicaba que el chico tenía 13 años. Sintiendo esto y toda la emoción, ella inmediatamente mejoró, de inmediato, lo que en la novela fue un prólogo. Entonces Ana le dijo a la rueda que como ya había terminado de ordenar, necesitaba ir a la cocina, porque necesitaba sus manos allí. Tras este colega, ella huyó rápidamente, y la niña inmediatamente comenzó a pensar en qué clase de chico era él a los 13 años.
A juzgar por esto, pensé que en ese momento ya tenía pequeñas marcas en la cara, a través de las cuales sentía un dolor increíble. Por eso, los sirvientes ya lo respetaban con poca consideración. Evelina empezó a adivinar qué tramaba la trama, pero sabía que a Ana la trataban con poca consideración. Protean supuso que robar de los aposentos del chico sería un asunto sin importancia, porque tenía suerte de que si el hijo del duque le pedía a un sirviente, tocara la campana. Bond bajó la cabeza, asombrada de que el robo fuera algo insignificante. Para evitarlo, la chica le gritó al villano que bromeaba por la señora Irene. Ana se enojó porque su colega gritó tan fuerte y le dijo que se lavara, porque el joven caballero acababa de quedarse dormido. La sala giró y las chicas que pasaban murmuraron enfadadas hacia ella, llamándola estúpida. Evelina pensó para sí misma: ¿qué clase de vaca mugiría? Porque una vez se lo había dicho a su Kesha, pero no lo sabía. Aún así tienes que verlo, si no te pillarán robando. Entonces sintió un timbre y se dio cuenta de que Leandro estaba ululando a algunos sirvientes. La chica olvidó de inmediato todas las preguntas y corrió hacia el joven caballero. De pie frente a la puerta de la cámara, la chica permaneció un buen rato, recuperando fuerzas. Vashti llamó a la puerta y revisó la línea. El chico tarareó en el centro. Tras abrir la puerta, negó con la cabeza mientras tosía con dificultad. La habitación estaba oscura y las cortinas estaban cerradas. El chico la observaba con una mirada perdida. Evelina echó un vistazo rápido a la habitación del niño y se dio cuenta de que nadie lo cuidaba. Leandro dijo que tenía calor y quería bañarse, pero no pidió ayuda. Aunque la cámara lo tenía todo preparado, la chica le vino de maravilla enseguida. Ver al chico alejándose de ella y verla a ella le dolió el corazón. La chica que preparaba el baño te lo contó enseguida. El chico dijo enseguida que se reiría y la dejó ir. Empezó a sentarse y, sin darse cuenta, tapó su vaso. La botella de agua se rompió ruidosamente y la niña inmediatamente corrió hacia el niño para cantar sin lastimarse. El joven protegió a la niña y le dijo que no lo tocara, pero ella le respondió que era muy fuerte y que podría lastimarse, a lo que el niño gritó y el niño salió corriendo de la habitación. La chica estaba completamente abrumada porque quería que tuvieran diferentes estatus sociales, pero no se daba cuenta de que había hecho algo tan desagradable y quería rechazar tal relación. La sala solo quiso ayudar y sin ningún esfuerzo ayudó al joven a levantarse, aunque ella seguía gritando y no pía nada. Qué lástima que la niña haya dicho otra vez que mientras fuera difícil y hubiera posibilidad de hacerse daño, ella lo cocinaría y lo bebería aunque el niño no lo quisiera. Leandro no entendía con qué idiotas la chica golpeaba y con quién se acostaba. Estaba pensando en ello, y por eso dijo que estaba en la recámara. Bowen se preguntó cómo la había llamado Ana antes, y no conocía a nadie llamada Evelina, por lo que pensó que se había convertido en parte de la multitud. Junipan le volvió a decir a la niña que se había privado de él, y que intentaba por todos los medios perder su garantía. Sin verlo, el chico intentó escapar. Al final del día, la niña comenzó a luchar y sin hacer fuerza tomó al niño en sus brazos y lo llevó al baño. El chico intentaba escapar una y otra vez, pero en el baño le dijeron que dejara de gritar, porque ya le dolía la cabeza. Bowen dijo que ya habían ordenado el baño. El chico no dijo la verdad y dijo que la chica no podía tocarlo porque la maldición se había transmitido a través de él. Evelina se sintió mal, pues sabía que no era cierto. Finalmente llegaron al baño y la chica lo soltó para que pudiera caminar hasta el agua. Pero el chico, tras haber ganado un par de crocs, se golpeó. Al ver esta habitación, pensó que estaba cubierto de azul. Bowen comenzó a acercarse a él y ayudarlo, pero el niño al escuchar esto dijo que no lo molestaba. La niña no lo mataba, porque Leandro no le haría ningún daño. Se rió entre dientes y los demás se mostraron tímidos, porque le tenían lástima. El chico no se dio cuenta de que la reacción sería positiva y no agarraría nada. En su mente, la chica no se quedó con él. Lo ayudó con cuidado a quitarse la ropa, pero el chico la impactó. El chico adelgazó y no estaba a la altura de su edad. Ella sabía que la maldición ya llevaba 10 años con él. El niño todavía no se parecía en nada al monstruo del que decían que era.
En ese momento derramó una lágrima y se prometió a sí misma que todo el mundo hablaría del joven caballero. E inmediatamente comenzó a bromear sobre los baños. Bona salió linda y por la ayuda hizo una toalla que parecía una toallita. Pero el niño no fue amable y se enojó porque ella quería trabajar con él. Así que gritó y no vino. La habitación dijo que necesitaba lavarlo y cantó que no lo empujaría, pero el niño seguía empujando y gritando y la niña no apareció. Evelina ya no podía maravillarse de cómo el muchacho, habiendo creído la mentira, le decía, respaldando sus gritos, que su maldición no era contagiosa. La niña sabía que el niño le había dicho en secreto que podía infectarse. Ale no entendía la verdad porque mentía. Leandro, enemistado con Tim, ¿qué sabías de esto? Tras haberlo pensado 2 veces, la niña no pudo confirmar la comida. Se rió entre dientes y comenzó a mirarla. Él le dijo que estaba rota. ¿A quién le cloquearon y tocaron? Y la niña sirvió sin problema. Mucha gente enfermó y volvió a dormir, sin miedo a contagiarse. Bon replicó y el niño extendió las manos. Evelina entrecerró los ojos y el chico le cubrió el rostro tembloroso con las manos. Los pensamientos del joven caballero eran razonables, al percatarse de que la habitación emanaba calidez. Cuando intentó mirarla a la cara, la chica entrecerró los ojos y la observó. El joven parecía avergonzado. La sala creyó que algo le dolía, pero el joven estaba bloqueado. Los 3 rublos estaban atascados y el hielo, ligeramente bebido en la cama, como los llamaban. La chica se dio cuenta al instante y lo miró con curiosidad. Confirmó la verdad de tal manera que ella misma no se sintió culpable. Empezó a cantar que se llamaban Evelina, pero el apellido no era pequeño por simple homenaje. El chico la llamaba maravillosa, y la chica se obsesionó con eso. Tuvo suerte de que Leandro fuera socialmente inadaptado. De lo contrario, no habría enfrentado más castigos por su comportamiento. La vio gritar y el niño le dijo que se callara. La niña sabía que el carácter no era ideal, pero nada surgiría de la niña, que no conocía el amor. Después de esto, dormí tranquilamente para poder bañar al niño. Ella se sorprendió por su tono lánguido, a lo que respondió que creía que el joven podía volver a ver lo mismo que la última vez. Al permitirlo, la chica lo complació mucho. La reacción del chico lo hizo reír un poco, y la sala estalló en respeto. Bindo Biff, quien se rió de ella antes. Mientras frotaba la espalda del niño, notó que estaba aún más tenso y le pidió que se relajara 3 veces. Ella sintió que el niño reía y se alejó rápidamente, porque había adivinado que su cuerpo ya no estaba afectado por la maldición, y su cuerpo sufría un gran dolor. En ese momento le dijo, insistió, a lo que el resto aseguró que aún no había terminado. Pero luego de lavar al niño, quiso esperar y ordenarle que le entregara la toalla. Tras salir de la bañera y de la niña, no se perdió nada a raíz de la orden. Bona lo quemó con una toalla y el niño dijo, «Oh, se lo llevó a la habitación». Protevin, justo delante de Abby Bona, no lo alzó en brazos porque era demasiado temprano. La cámara rió entre dientes ante su gemido y se sintió fácilmente satisfecha. El chico se armó de valor y tomó la mano de Evelina. La chica lo acompañó a la habitación y el joven caballero dijo, «Oh, le dio un abrigo», después de lo cual pudo ser libre. En la habitación de Proten no se sabía dónde estaba la ropa, lo que enfureció al joven. La chica dijo, «En cuanto se revele todo, lo sabrás». Tras indicar que la ropa y la cama estaban allí, Schvidko lo oyó todo y trajo la ropa. El muchacho señaló el Kudi Yogo Plus. Ella inmediatamente expresó su respeto por el vidrio sobrante después de la botella rota y pidió que podía venir mañana y ordenar todo. Pero el niño no estaría de acuerdo en ningún sentido, porque mañana comenzaría a crecer nuevamente. Al final de la sala, la señora dijo que no podía usar la sierra durante toda la hora, así que quería ordenarlo todo. De lo contrario, el joven empezaría a criticarla por su arrogancia. La cámara murmuró, comprendiendo que el joven caballero no había oído tal cosa. Entonces rápidamente recogió el vaso y le dijo al niño que esta vez debería quitárselo y salió por la puerta en silencio. Una vez fuera de la puerta, la niña no se dirigió inmediatamente a su derecha y durante otra hora permaneció inclinada hacia la puerta y pensó importantemente en la despedida.
Cuando llegaron al pasillo detrás del baño, el muchacho se lavó. Así que eso fue lo primero. Si el eje se realizó así. El muchacho también dijo 3 veces que habría llegado primero si hubiera permanecido presente tanto tiempo. Evelina se sintió profundamente ofendida por sus palabras. Parecía que sentía todo el dolor, y no pudo contener las lágrimas. Bona no sabía cuántas lágrimas había derramado por Leandro. La niña se dio cuenta de que estaba tan cerca que era poco probable que pudiera ayudarlo. Ahora, parada afuera de la puerta, casi dio rienda suelta, y, llorando profundamente, pidió con todas sus fuerzas darle al muchacho una oportunidad de ser encontrado feliz. A última hora de la tarde, cuando Ana regresó a la habitación, dijo muy enfadada que Lady Irene no había llamado y que, a través de Evelina, estaban aún más agobiados por el trabajo. La muchacha empezó a pedir un favor delante de su compañero y estos se adelantaron, para que si los volvían a atrapar, entonces no los trasladaran. Fue entonces cuando Ana salió dando un portazo. Evelina suspiró aliviada. Por desgracia, un compañero vino a hablar y la chica pudo limpiar su habitación. Al observar el espejo frente a ella, la chica decidió mirarse más de cerca y evitar la apariencia de otra persona. Habían sido tantas las muertes que sufrió en su cuerpo. El compás de la canción es 16. 17. Cometió un error. Durante toda la hora estuvo muy ocupada con Leandro e inmediatamente mostró respeto por quienes ahora eran las heroínas de la historia. Bona se preguntaba cómo había podido emborracharse allí y ya creía que podría haber muerto, aunque seguía conjeturando, pero se quedó dormida en silencio mientras leía la novela. Me pregunté si todo había sido un sueño. El sueño debía ser más realista. Tim, que era nada menos que una niña, lo dominaba y no pensaba mucho, porque nunca se le dio bien el análisis profundo. Simplemente fluía con la corriente. Habiendo tomado una cama limpia, la muchacha se dirigió inmediatamente a las habitaciones del joven caballero. Pero sus manos ocupadas no le permitieron abrir las puertas por sí sola, por lo que comenzó a gorjear para llamar al muchacho. No la reconoció, pero sabía lo que había en el medio. Cuando la dejó entrar, la chica abrió la puerta con un ruido fuerte. Tras colocar una cama limpia en el sofá, volvió a mirar al joven caballero. Con esa mirada invisible, la chica notó la orden de arrojarle la botella encima, y allí estaba el agua. Sin decir nada, se acercó a la ventana y abrió las cortinas, pero estaban tan cubiertas que inmediatamente tosió. El chico dijo eso y la chica dejó de quejarse, y luego preguntó cómo en una habitación así era posible que viviera tanto tiempo. Ya sabes, cada hora limpiaban las demás habitaciones. Entonces preguntó de inmediato si seguían limpiando la habitación, pero el niño no lo adivinó. Rápidamente arreglaron el balcón y dejaron entrar aire fresco. Al volver a la habitación, Evelina le pidió al chico que se moviera al sofá para poder cambiarme la cama. El joven se enojó porque ella lo estaba castigando. Entonces la Sala hizo una reverencia sarcástica y le pidió al joven caballero que se trasladara al sofá mientras cambiaban la cama. El chico seguía empujando y entonces llegó la chica. Lo tomó de las manos y empezó a jalarlo suavemente hacia ella. Leandro le preguntó si quería ganar dinero y en el baño le dijeron que lo llevaría en su lomo. Pensó y luego preguntó que no podía cargarlo en brazos como ayer. El joven caballero empezó a comprender aún más, pero tras lógicas pruebas de paz, lo dominó. Ella le pidió que la ayudara a llegar al sofá. La camarera sonrió, tomó al joven caballero de la mano y lo condujo hasta el sofá. Cuando llegaron los olores, el niño se dejó caer ruidosamente en el sofá y se arrojó sobre él, como si de repente percibiera el agradable olor de la cama y se acercara a ella. El chico intentó quitárselos, pero la Sala corrió inmediatamente hacia el nuevo y le dijo que era solo cuestión de perdón. El joven dijo: «Oh, se los quitó porque querían acostarse». La muchacha confirmó que no podía matar a nadie porque estaba embarazada y le pidió que le revisara 3 rublos. Leandro, tras haber bebido y preguntado cuánto más, va a castigarlo, llamándola codiciosa. Vaughn confirmó que todos temen hacerlo por alguien más. La chica trajo inmediatamente una almohada y se la puso al joven. El chico se dejó caer sobre ella y cerró los ojos. A él no le importaba nadie más, aparte de él, en esa habitación. Pero ni siquiera escuchaba cómo se jugaban con las sábanas limpias mientras la cama estaba ligeramente cubierta.
Mientras el baño estaba funcionando, ella pensó que el carácter del muchacho estaba en conflicto con ella, porque él criticaba constantemente el trabajo de Evelina, pero no se quejaba ni un poco de ella. Cuando la muchacha terminó, le llamó al joven caballero, y luego se dio la vuelta y se dio cuenta de que ya se había quedado dormida. La muchacha se acercó sigilosamente para no despertar al joven caballero, y al mirarlo pensó que si durmiera así parecería un ángel. Ella lo cubrió con una manta, y como esto pasó, decidió ordenar ese lugar mientras durara el mal tiempo. Había pasado más de un año, pero la niña lo superó. Al mirar atrás, pensó que no se había excedido, porque las habitaciones ya estaban impecablemente limpias. El joven caballero no se despertó en absoluto e inmediatamente se dio la vuelta sobre su otro lado y el hielo no cayó, pero el resto inmediatamente marcó y surgió su mal. El niño de repente entrecerró los ojos y notó que la habitación estaba cerca de la nueva, lo que lo puso incómodo. Leandro se enojó y rápidamente sacó la cama. La chica loca se cayó y se golpeó con fuerza, pero el chico no sobrevivió. Habiendo dormido tan mal, se atrevió a estar cerca de él si se sentía tentada. Se levantó del sofá y se fue a la cama sola, sin mostrarle ningún respeto a Elena. El hielo cayó sobre el chico y sobre la cama. La niña no entendía por qué el joven caballero había cambiado de humor tan extasiado y decía que solo quería ayudar. Pero el chico gritó y no le exigió ayuda. Esto conmocionó a la sala. El niño se envolvió la cabeza en una manta y la niña le dijo que podía irse por allí. El niño la despidió y la habitación volvió a salir y se escondió en la puerta. En sus manos sostenía la oscura blancura. Al día siguiente, la chica, siguiendo órdenes, recogió la ropa interior. Al terminar, pensó que le gustaría visitar al chico. Las aves no la alcanzaron en línea recta, pues otras cámaras comenzaron a acercarse. Las chicas le pidieron ayuda, ya que no quedaban manos para la otra tarea. Las chicas ya empezaban a enfadarse entre sí, discutiendo sobre quién era Evelina. A esas horas, la pequeña estaba asombrada de sus compañeras, ya que no le permitían decir ni una palabra. A sus compañeros no les importaba en absoluto su pensamiento, pero la chica no perdía nada excepto poder ayudar a los demás. Mientras pelaba verduras, una amiga dormía allí y un compañero se encargaba de ello. Evelina confirmó que todo estaba bien, pero el trabajo empezó a fallar. La criada se sorprendió de que la chica no supiera nada, pero dijo que habían ido a la finca con cuidado. La duquesa dejó de vigilar la casa y caminó en silencio, igual que el duque. Comenzaron a cantar que pronto llegarían una docena de nuevas criadas a la finca. La chica no dijo nada, solo rió entre dientes, como si pensara en sí misma. Pasaron los días, pero la vida de la chica se había desvanecido y ya no había trabajo. Tim Leandro pasaba la hora entera en sus aposentos y siempre faltaba al llamado. Y el eje ya pasó hace muchos días, y Evelina aún no venía hasta el siguiente. Y el niño, habiéndose ido solo al sofá, se sentó y revisó las toallitas, hasta que llegó la niña. Al final del día, la paz no llegó. El sueño seguía sin llegar al niño, quien miró por la ventana, intentando ver qué había allí. El joven tarareaba en voz baja. Durante una hora, la niña permaneció en la calle, trabajando arduamente. La señora Irene se acercó y le dijo que la habitación estaba siendo duramente atendida y le cantó que no se preocupara, porque pronto llegarían nuevas criadas. La señora también le dijo que podía ir con el joven y hablar de él, y que en sus zonas el anciano la designaría. La niña no podía creer que pudiera malcriar al muchacho. La mujer también lo pidió inmediatamente y dijo que era una travesura del joven. Vaughn lo superó, así que el resto de la sala no lo merece. La señora Irene le cantó a la niña que la maldición del niño no se transmitía a través de pastilleros, pero Evelina ya lo sabía. La muchacha se rió en voz baja y dio su palabra de que, hasta que llegara el día en que el niño fuera liberado de su condenación, ella sería amable con él. Así que, feliz, se fue a su habitación, porque mañana podría volver a ver a Leandro. Este pensamiento la quemó aún más intensamente. Habían pasado 3 días desde que se había convertido en la habitación especial del joven caballero. Pero era extraño que no hubiera llamado durante toda la hora. Prote se prometió esperar pacientemente hasta que el chico pudiera tocar la campana. Cada vez que le traía comida, enseguida entrecerraba la mirada.
como si la comida ya hubiera llegado. Hoy tampoco llamó, pero la muchacha no se desanimó y decidió darle miedo al joven caballero comer mañana. Tan pronto como apareció la herida, el niño miró rápidamente la comida, levantó la cabeza y dijo inmediatamente que no tenía apetito. Evelina no se rindió y quiso complacer ella misma al niño, presumiendo y cantando, para que estuvieran aún más sabrosos. El joven caballero Vitpov se presentó en el lugar y, tan pronto como la mesa estuvo sabrosa, dejó que la habitación se fuera, por lo que la muchacha se dirigió de inmediato. El muchacho se sorprendió y dijo que nunca había conocido a una doncella como Bourne. Y la muchacha dijo riendo que nunca había conocido a un caballero como Bourne. Ante lo cual la muchacha volvió a decir que, habiendo empezado a comer, pidió untar los bollos con mermelada. Y el muchacho dijo que su habitación estaba temblando y que le dejase dormir tranquilo. Tras terminar de comer, el niño se acostó en el sofá mientras le preparaban la cama. La niña chasqueó la lengua como si fuera una criada, y el niño dijo que había mucho ruido y que le dolía la cabeza. Evelina fue al nuevo lugar para preguntar cómo le iba todo y pensó que podría tener fiebre. Después de comprobarlo, era cierto que la temperatura del joven estaba elevada y el niño estaba a punto de escabullirse. El niño se enojó mucho y la niña incluso saltó y le pidió que se comportara bien porque pensó que realmente pudo haber ido demasiado lejos. Ella no se dio cuenta de que el propio muchacho la tomó de la manga, levantó la cabeza y se sacudió por última vez. La muchacha, enfurecida por esto, no pudo pronunciar palabra, y el muchacho se molestó y, habiendo bebido, la habitación empezó a murmurar, queriendo ser tan arrogante en el futuro. Ella no pudo contener su alegría al ver que el joven caballero había salido de ahí inmediatamente, pero todo había sucedido en silencio, por lo que quería que el muchacho repitiera todo una vez más. El niño miró y dijo: aunque no quisimos repetirlo, el resto de la sala no se quedó quieto y simplemente se rió modestamente. Bourne quería traerte unos labios, pero el chico dijo que no era necesario y que sería mejor que pusieras tu mano sobre tu cabeza, por lo que el resto se calentó. Pero podría haberte venido bien de inmediato. Así, sin más. El joven caballero. La chica le puso la mano en la cabeza y se sentaron así. El chico dijo que el médico llegaría pronto y que el baño esperaba que Leandro se recuperara. El muchacho chasqueó la lengua y en efecto la muchacha lo elogió mucho, porque le habían tenido mucha lástima y nunca antes lo habían elogiado. En ese momento Evelina empezó a cantar que lo alababa de verdad, y el niño lo sabía. Con la mano en la cabeza bajó los 3 rublos hasta los ojos y quiso desviar la mirada. Con los ojos bien abiertos, el chico saltó del sofá y comenzó a examinarse las manos con respeto. Cantaremos que hoy no hemos aceptado ninguna cara. Corrió hacia la chica y se lo contó, además de informarle que la conocía aún mejor. Alya, la chica, no se mostró hostil y le indicó que era importante para él que estuviera sentada cerca. Entonces la niña le pidió que mirara la estela y, riendo entre dientes, observó los ojitos. El niño confirmó, y la paz era buena, que las manos estaban trabajando, y repitió que no se había llevado nada. Leandro aún no creía lo que tenía en el lado correcto, pues toda su vida los había aceptado, pero no le aportaban nada. Enfurecido, compró a la chica y atrajo la atención que ella le había dado. Elena empezó a cantar sin ningún tipo de vacilación y empezó a cantar, sin molestarse en nada. Se hizo el silencio mientras la chica intentaba de nuevo empujarse contra el joven caballero. Este le echó un vistazo a la mano y, sin dejarla hacer nada, se levantó rápidamente. El niño ya se había caído del sofá, pero no quería dejar que la habitación se acercara más a él. Dijo con severidad que la niña había salido de su habitación. La niña no entendía lo que había pasado y no quería salir, pero el niño la agarró por la tela y la jaló hacia la salida. La habitación seguía gritando y daba señales de que no habían terminado de ordenar. Después de echarla por la puerta, el joven caballero cerró las puertas con cuidado y la niña se quedó parada detrás de ellas, pero todavía quería averiguar la razón por la que la habían echado. Hasta la noche, la niña no pudo permanecer sentada encorvada hasta que sonó el timbre, y la sala quedó felizmente ordenada, obviamente porque el niño todavía lo necesitaba. Evelina le preparó el plato y rápidamente le llevó todo al joven caballero.
pero cuando entró en la habitación notó que Leandro parecía disgustado. Ella rápidamente se acercó a la cama y dijo que el niño todavía necesitaba comer. De lo contrario, se emborracharía y necesitaría tomar sus manos. Pero el joven caballero se cansó de eso. Bona puso su mano sobre la cabeza de Yoma y notó que el niño tenía mucha fiebre, así que intentó nuevamente que Yoma comiera un poco de sopa. El joven caballero repitió que no quería. La muchacha, al verlo serio, dijo que pronto se daría la vuelta, pero el muchacho la había enterrado tras la tela y no le dejaba beber. Vin dijo que nadie quería comer, pero nadie quería aceptarlos. Tras decir eso, Natomist, la cámara simplemente se mantuvo al mando. La chica vitoreó, no dijo mucho y, al sentarse, chasqueó la lengua y el chico no tenía calor. No lo confirmaste, simplemente le pediste a la chica que se lavara. Evelina ya estaba sufriendo con el joven caballero y le preocupaba haber sufrido tanto que era la única que podía ganar dinero para alguien más solo como comisión. Minal Godini, el niño sigue dormido. La niña se aplicó una toalla húmeda en la frente y apagó el fuego 3 veces. Durante toda una hora, perdió sus recados y no se dio cuenta de que se había quedado dormida. Al mirar al joven caballero, lo vio con alivio, aunque dormía profundamente. La muchacha le quitó la toalla a su novio y notó que el chico se sentía mejor, pues la fiebre ya había bajado. Bona movió la cabeza hacia la fecha del aniversario y la anotó. Como ya era bastante tarde, pensé que podríamos volver tranquilamente a nuestra habitación. Al regresar a su habitación, la niña se quedó dormida inmediatamente. Se topó con el campo de Giacom, donde había muchos hijos. La niña empezó a mirar a su alrededor sin comprender y tropezó. En medio del campo, la chica observó absorta a alguien en medio de los cuadrados. El desconocido se giró levemente hacia ella, sin mostrar la cara, y rió entre dientes. Tras haberle lavado el vino hasta ella, buscaba a una chica. Evelina miró al desconocido y rió pensativa. Al observarlo con más atención, noté el tono celestial de sus ojos y un rostro familiar. Después de esto, supe de inmediato que era Leandro, cuyo llanto despertó a la niña y se dio cuenta con pesar que todo lo anterior no era más que un sueño. Tuve un sueño maravilloso, pero empezó a dolerme por los gritos. Impulsada por sus gritos, la niña acudió de inmediato a la llamada, donde ya se habían instalado en otras habitaciones. Evelina no fue la única que percibió estos gritos y comenzó a hablar detrás de las puertas de las habitaciones cuando su voz pudo ser escuchada. El hedor llegó a la cima y la voz provenía de los lados de la reunión, así que se dirigieron rápidamente para comprobar si habían sufrido algún daño. Al llegar, vieron a Ana tumbada. La chica rápidamente demostró respeto por la maldad de su colega. Evelina se sorprendió de que la sala aún se atreviera a robar. En la reunión se sentía un poco pisoteado y todos los sirvientes negaron con la cabeza al ver al joven caballero. Uno de ellos inmediatamente comenzó a preguntar qué había sucedido, y el joven respondió que no había pasado nada especial. La habitación se llenó de respeto. Leandro Bishop estaba solo en la habitación y pensó que ya era mejor para él. Entonces, otra criada, arreglando el adorno con las manos, le dijo al caballero lo que querían robar. A pesar de haber preguntado por todo, la señora Irene fue informada y al cabo de una década, la mujer logró correr al lugar donde se resolvió la inadmisibilidad. Al llegar, corrió inmediatamente hacia Annie, acusándola de villanía. Bone le pidió a nuestra niña que trabajara duro, pero al no encontrar la respuesta, dijo que no podíamos hacer nada para ayudarla. Más dolor se sintió en el camino, y antes de que llegara el mal, el duque y la duquesa fueron separados por el ruido que hicieron los sirvientes. Evelina ya había abierto su empresa en respuesta a la amenaza, porque primero tenía que matar al padre de Leandro. La duquesa llevaba un vestido a la derecha y Lady Irene de rodillas comenzó a pedir boda e informó que una de las doncellas estaba tratando de robar algunas joyas. La duquesa no tuvo ningún problema con él y ordenó que le echaran agua a la villana y la echaran de la finca. Raptom ganó el pecado de Babachila. Luego, tras mirarlo con enojo, se dio la vuelta. Mi padre se enojó y dijo que ya no podía hacer más ruido con esas tonterías y molestar a los demás, porque ya podíamos lidiar con ese tipo de discurso por nuestra cuenta. Evelina quedó impactada por esto y no pudo comprender qué les pasaba a los padres del niño.
porque eran más misericordiosos con los sirvientes que con su propio hijo. La niña tenía la misma edad que su padre antes que el niño y se dio cuenta de que no necesitaba irse. La cámara volvió de nuevo su mirada hacia Leandro y notó que el apogeo de la devastación aún seguía en pie en las reuniones y maravillando a los padres. A Ana la ayudaron a sanar sus heridas y se sentó en las reuniones. Evelina se acercó por detrás y le trajo una bolsa sin palabras. La chica, sin decir palabra, agarró rápidamente su bolso y se fue. La cámara aún quería decir algo. Aunque no conocía bien a su colega, entendía la cantidad de su salario. Protea también se dio cuenta de que la culpa del padre del niño no era menor, ya que menospreciaban públicamente a su hijo. Por lo que no fue sorprendente que los sirvientes comenzaran a comportarse con el joven caballero de manera obvia. Cuanto más pensaba la muchacha en ello, más enfadada se ponía. Pero Ana dejó de lado sus pensamientos y prolongó su belleza, que no fue detectada durante la búsqueda. Allí el pequeño ratón se volvió malvado y perdió su capacidad de permanecer de pie y observar la antigua rueda en las vías hasta que desapareció en la oscuridad de la noche. Después de eso, fue a la habitación del niño y notó que seguía despierta. Bone le mostró la decoración y le dijo que la vieja cámara intentaba robarla y que ella también quería darle la vuelta. Ella preguntó dónde colocar ese río, pero el muchacho le indicó que no era necesario ningún trabajo y que la muchacha podía venderlo o privarla de su propiedad. Evelina se sorprendió, pues sabía que un discurso así podía resultar muy caro, por lo que su ex colega quiso robárselo. El muchacho protegido no dudó en oírlo y se dio la vuelta, gritando al resto de la sala, y lo solucionó ella misma. Después de lo cual, la chica fue expulsada de la habitación y se fue a casa. Caminando por el pasillo, no pude evitar sentirme lleno de respeto al ver que el padre Leandro era un pariente aún más guapo, aunque no despreciable. El resto comenzó a preguntarse si el niño sería igual de guapo cuando creciera. Pero este pensamiento la confundió un poco, porque se dio cuenta de que podría ganar aún más después de unos años. También le atormentaba el hecho de que, después de una década de destino, el joven maestro de la tierra Eleonora, que había muerto a causa de una nueva maldición. Al día siguiente, el médico llegó para un examen médico. Observó la enfermedad en el cuerpo del joven y se llenó de respeto al ver que Leandro empezaba a verse mejor. El médico admitió que los símbolos comenzaron a sonar menos que la turbulencia del niño, y añadió que ya había menos en sus cuerpos. El joven caballero quedó asombrado. El hombre no se apresuró a hablar con el niño y dijo que podría haber resultados inmediatos a través de aquellos que cambiaron recientemente la fórmula de las cremas. ¿Por qué el niño se enojó tanto con esto y que la reducción de su vida no se debía a las caras nuevas? El hombre inmediatamente dijo que recientemente se había pintado los ojos para los ojos. El joven caballero no podía comprender por qué sus ojos se elevaban aún más ahora, cuando el médico se reía y no sabía la noticia, pues la maldición aún no había sido curada por completo. El niño decidió ser médico, pues lo sabía todo gracias a su profesión. El doctor rió y animó al joven caballero. Evelina, al enterarse de todo, sintió alivio al darse cuenta de que la maldición de los 3 rublos se había debilitado. No la tranquilizó el hecho de que todo pudiera haber sido en vano. La niña juzgó todo según la historia, por lo que esta vez el niño aún podría vivir bajo la mirada sucia de todos los destinos, y los símbolos se multiplicarían, y la oscuridad y las maldiciones lo devorarían por completo en el medio. Si piensas que será el día de la separación, entonces te llevarás bien con Eleonora y la princesa y esperaré un arreglo. Evelina sabía que después de esta princesa el joven maestro estaría sujeto a maldiciones aún mayores que antes. La muchacha sabía que no podía soportar albergar esperanzas tontas, porque al cabo de unos meses el niño podría sufrir un ataque que lo dejaría nuevamente a un paso de la muerte. A pesar de todo esto, el cuerpo de Leandro se volvió más hermoso y comenzó a dar señales de salir. Antes, el niño gritaba y trataba de ahuyentarla. Érase una vez un llamado de auxilio y la niña regularmente lo ayudaba a bañarse. Un día, aproximadamente a la 1, la hija de Mitia le dijo al joven caballero que mañana él partiría para Navidad. El muchacho tenía prisa, pero en el baño le dijeron que ella no podía ganar nada con él,
porque no era ella quien fijaba el horario de trabajo. Al notar la excitación del niño, pensó que le habría pasado a él, pero Leandro se había aburrido no por sus horarios, sino por los que Evelina pensó, de lo contrario, le gustaría saber. Apuesto a que esto te enfureció. Y luego felizmente chapotearon en el valle, contentos de que los hubieran aceptado. La niña, sin querer, le echó espuma encima al niño y, tras preguntarle, se estiró para limpiarla. Le agarró la mano y le dijo que eran unos tontos porque no quería tratarlo como a un niño. La niña no podía adivinar si era así. Ale, el niño, le dijo que debía enrollar el eje de inmediato. La Sala preguntó y dijo: «Hay mucho que decir sobre el respeto, ella simplemente estaba feliz». Protea aún sabía que la bondad del muchacho no era solo una decepción, porque a lo largo de toda la historia fue Eleonora quien se hizo cercana a Leandro. El joven caballero dijo que la chica no vivía para los demás. Bon volvió a preguntar rápidamente, pues a ella no le importaba, pero sabía qué clase de persona era, ante lo cual ella dijo que no volvería a hacer ese tipo de trabajo y que quería terminar de bañarse. El niño se giró y dijo riendo: «¡Qué buena señal!». La niña dijo que pronto iría a buscar una toalla y en ese momento no mostró ningún respeto, por lo que el niño la agarró frente a ella y la denunció. Al regresar a su habitación, la chica amasó la carne. Otro día en cama había terminado. Sin darse cuenta, notó que todo sonaba en el caldero y supuso que había puesto estacas allí, pero no sabía qué hacer con ello, porque para los sirvientes de emergencia era necesario tomar ese camino. Bon supuso que Leandro le permitió venderlo, pero la niña decidió guardar este regalo. Bon miró el collar, que era tan azul como el cielo, y pensé que si me giraba hacia el joven caballero, sus ojos serían del mismo color. Durmió mal esa noche. Los rumores sobre la princesa que lo llamó monstruo me vinieron a la cabeza, y el niño no pudo evitar creerlo a pesar de su condenación. Además, todos lo respetaban mucho, incluso los padres poderosos, y todos se maravillaban de él con humildad. Sin embargo, mi madre no le permitió acercarse a ella y se sorprendió tanto como quiso protegerla. Buena suerte a los papás y eso es suficiente, o si te secuestras por el bien de alguien, el niño se volverá aún más inútil. Un día apareció un pequeño sofá y todo cambió. El niño no se dio cuenta de que deseaba tanto sentir el calor. El niño temía que, como todos los demás antes que él, se alejara del nuevo y comenzara a mirarlo con una mirada abatida. Protea también le regaló su risa y su energía. Y con el tiempo, el niño notó que el buen corazón y las cálidas manos de la niña la alegraban mucho más que su rostro original. Y el eje quedó decidido de tal manera que un día pude entenderlo claramente. En medio de un sueño, oí a la niña gorjear de nuevo, pero no hubo otra orden. El sol brillaba fuera de la ventana, pero el niño se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Extendió la mano hacia el frasco de líquido y tomó un par de trozos, tratando de averiguar qué hora era y por qué Evelyn aún no había llegado. Por favor, recuerden que era fin de semana de chicas. Una vez más, el chico se dejó caer en el sofá y era hora de pensar en lo que estaba haciendo el resto de la sala. Le hacía gracia por sus pensamientos, aunque conocía el olor de Evelina hacía poco, sobre el tipo listo que la perseguía. Era imposible soportar solo 2 días que parecían eternos. 2 días después, la chica se dio la vuelta. Bon entró en la habitación del joven caballero arrastrando una bandeja de bocadillos. Tras encomendarle la tarea, corrí inmediatamente a la ventana para arreglarla. Durante toda la hora el niño la miró con cierta ira. Cuando llegó la niña, empezó a preocuparse por haber cometido algún error otra vez. La muchacha dijo que el joven caballero no se sorprendió de ella, pero cuando empezó a comer, el muchacho golpeó su mano con fuerza y se dio la vuelta y dijo que no comería. En esa habitación, la mujer dijo que si no tienes suficiente comida, entonces llorarás. Y si dejas de pujar, entonces estarás preocupada por él. Después de esto, el niño se cansó rápidamente y la niña estaba realmente sorprendida de que no tuviera que ser traído tan lejos por tanto tiempo. Por desgracia, el muchacho o la muchacha estaba contento y Evelina lo bebió en una nueva hora en la hora de su presencia sin desperdiciar sus manos. El chico demostró que con el paso de los días el hedor había disminuido y que era importante para mí. La chica se asombró de que Leandro hubiera estado jodido durante tantos días, pero no había nada que hacer. Así que empezó a extrañarlo.
Tim no estaba menos contento al notar que el joven maestro de Vreshti, siendo como un niño, nunca había imaginado momentos así en la novela, pero no quería pensar en ello. Después de terminar la comida, el muchacho le indicó a la muchacha que se acostara y tarareó y dijo. Abby se sentó a entregar el rezo. No había garantía de descanso. Tomó su mano, se la puso en la cabeza y dijo, «Oh, se sentó allí y no se movió». A la niña le pareció que el niño se estaba comportando de manera más extraña, porque iba a llamar después de preguntar. El niño se quedó dormido y la niña quiso apartarle la mano, pero empezó a llorar. «¿Cómo pudiste despertarlo así?» La muchacha se dio cuenta de que se había olvidado de trenzar su cabello, y temió despertar al joven caballero. Pero como todas las madejas pinchaban al muchacho, él rió alegremente. Evelina se sorprendió por su reacción, porque antes de encontrarse con Eleonora, el chico siempre fruncía el ceño, y ella pensó que había hecho reír a quien consideraba la heroína principal. Le hubiera bastado con hablar de él, pero se dio cuenta de que Leandro se acercaba sigilosamente frente a ella. El chico se despertó, chasqueó la lengua y se puso a trabajar en la habitación en su día libre. La chica confirmó con una risita que estaba pensando en él a esa hora. El niño nos dijo que estaba sucio y luego reveló que el baño mentía. Alya, la niña, estaba abrumada de comida porque no le creía, pero quería decir la verdad. Durante toda una hora ella tiró de él por el abrigo hasta que el niño se rindió y tiró de sí mismo con tanta fuerza que la niña, aparentemente intacta por el hielo, cayó sobre él, tropezando demasiado cerca. Después de eso, se rió y empezó a negar con la cabeza. «Todavía no lo entiendo. El joven ya había ganado mucha fuerza». El niño Prote no confirmó nada, excepto que, mientras dormía, la niña reía de maravilla. Bona se sorprendió y, al decirlo, no volvió a reír. De repente, la sala se llenó de confusión sobre cómo alguien podía dejar de reír, pero el chico interrumpió a Rosmova y dijo, «¿Cuál es el final?» Durante una década, el joven caballero siguió riendo entre dientes y, en realidad, Evelina pasó todo el fin de semana pensando en más de una cosa. La cama tembló por un instante. La muchacha se sintió avergonzada de admitir que estaba pensando en él, a lo que el chico dijo que podría haberse deshecho de él. A Leandro le pareció increíble. Agarró a la chica del pelo y rozó suavemente sus labios con los de ella. Dijo que había estado pensando en ella toda la hora. El joven caballero seguía sin soltarse el pelo sin dejar de reír. La niña inmediatamente mostró respeto por los ojos del niño y dijo que ahora eran de un azul puro. Leandro no entendía por qué estaba tan emocionada, aunque sus ojos nunca habían sido así. La habitación de Prote empezó a vibrar. El hedor no era tan leve antes. Tras apresurarse hacia la nueva, Evelina preguntó y llamó a su hijo con mucha claridad. Rápidamente la sacó y dijo, girando la mesa lo suficiente para poder ver el detalle de la piel de su rostro. Tim no estaba menos sorprendido de que esto pudiera haber sucedido, e incluso cantó que el niño había omitido tomar la crema para nada, a lo que repitió que la crema no ayudó. La niña se emocionó rápidamente y dijo que alimentara al niño. Echa un vistazo rápido al armario. El joven caballero se miró y sacó las estrellas del espejo. Tras armarse de valor, el niño se molestó mucho y no empezó a gritar. La niña no dijo nada. Sus ojos ahora brillaban de verdad. Con voz trémula, el joven caballero dijo, «La cámara le quitó el espejo y le cubrió los ojos. No te sorprendas de tu imagen». Al notar su reacción, la chica de repente frunció el ceño y comenzó a hacer las paces. Pero ella no quería nada desagradable, solo hacerlo feliz. Que los ojos de Leandro se pusieron en blanco. Alejándose del armario, la muchacha se acercó a la cama y le pidió al joven caballero que la mirara. Y el muchacho entonces comenzó a agarrar la manta con aún más fuerza. Sin mirar a este tipo, le pidió de beber. El chico se sorprendió al principio, pero luego pensó que se había vuelto repugnante para los demás. Así que su comida no le sorprendió. Sin girar la cara hacia la muchacha, Leandro simplemente dijo que él era realmente un monstruo, como decían de él. La niña lo sintió, pero el niño no pudo contener las lágrimas. Aunque hacía tiempo que no se sorprendía, volvió a cantar con aire codicioso y se sintió triste, pues Evelina lo había soportado durante tanto tiempo.
El joven caballero empezó a cantar que la chica pronto lo dejaría, igual que antes en las otras habitaciones, así que ella empezó a cantar. No tenía intención de ir a ninguna parte. La niña intentó volver su mirada hacia ella, pero el niño seguía rindiéndose y mintiendo cuando se dio cuenta de la manta, pero no ayudó. Evelina no había terminado aún y comenzó de nuevo a pedir un chico, mirándola, porque no lo respetaba en absoluto, ni indiferente ni repugnante. Prote Leandro gritó fuerte y la niña dejó de decir mentiras. La chica seguía tentada a intentar ganarse su respeto, pero se lo tomó con calma y empeoró. El chico ni siquiera lo entendió todo. Todos aparentemente intentaban salir de la habitación, pero ella no se acercaba. Evelina parecía tímida, de lo contrario no entendía nada de él. El niño volvió a darse la vuelta e intentó salir, pero la niña se cubrió la cara y comenzó a sollozar en silencio. Bon repetía lo que todos decían. El niño simplemente ladró y corrió a descansar para calmarlo. Así que, cuando los llamó por su nombre, la muchacha apartó la mirada de su rostro y se rió a carcajadas porque el joven caballero alguna vez los había llamado por su nombre. Después de lo cual, el niño se dio cuenta de que el resto de la habitación había estado jugando con él en la oscuridad toda esa hora. Evelina, a su vez, tomó al niño de las manos y, sin dejar de reír, se alegró de que los llamara por su nombre. El chico no podía creer que el resto de la sala se alegrara con esto, excepto que él había dejado claro que esta vez realmente no estaría disgustado con ella y se perdería de él hasta el final. La chica empezó a cantar. Como este es el deseo del joven caballero, te consentirá con él tanto como desees. Sabía que en cuanto Eleonora liberara a Leandro de la maldición, la seguiría, o hasta que llegara el momento, estaría con él. El chico aceptó estas palabras sobre aquellos, que la habitación desaparecería para siempre. Los días siguientes fueron peores para el chico. Intentaba transmitir, pero aún así se veía obligado a ir a la cámara y el joven caballero se lo pidió. La niña se sorprendió de que el chico hubiera estado tratando de besarse frente a ella durante toda esa hora, y comprendió que no había forma de que él pudiera hacerlo. Evelina se dio cuenta de repente de que se equivocaba al pensar que el niño ya se veía mejor. Y precisamente por la infección salió a la luz aquello que tanto temía. Hace unos días mi voz se volvió repentinamente más oscura y mis ojos se nublaron de nuevo. El perro del joven caballero tenía fiebre y no podía dormir bien sin una dosis segura de medicamentos. La muchacha no tenía grandes esperanzas y sabía que era necesario sobrevivir al ataque más difícil. De lo contrario, los que conocían esta sala se decían a sí mismos que nada podía ayudarla. Arrebatado, el chico expresó sus pensamientos y, con una risita, se secó las lágrimas. La chica simplemente no podía comprender que no podía expresar lo hermosa que era la sonrisa de Leandro. Prote se dio cuenta inmediatamente de que el niño se reía no porque estuviera feliz, sino porque no quería presumir. Recostándose sobre la almohada, el joven caballero dijo que le gustaría dar un paseo por el jardín. La cámara se acercó con alegría y le hizo una propuesta. La niña se puso una toalla fría en la cara, como si la temporada de lluvias ya hubiera pasado y hiciera calor afuera. El niño dijo, riendo, que no le gustaba el calor. El compañero de habitación dijo que por la noche hacía más fresco y, además, el calor aquí no era tan fuerte, ya que los olores estaban presentes por la noche. El joven caballero se puso la toalla detrás de la cara y se maravilló de la muchacha y dijo que en su tierra natal hay una cabaña en la playa. Y cuando dormía, no quería ir allí con ella. En ese momento, la chica aclaró que los hermanos de sus Keynes no eran aceptados allí. Ni siquiera los sirvientes, por así decirlo. El chico lo dijo de inmediato. Cambié de opinión y fui. La niña dijo entre risas. Era importante que el joven maestro le fuera útil. El niño la miró, asintió con la cabeza y dijo, «Oh, ya no se reía». Después de esto, la muchacha lo tomó de la mano y, forcejeando con ella, esperó que el joven caballero pronto se sintiera mejor. Durmió absorta en Leandro y Bachabin para que el lirón floreciera al instante. El chico, después de beber algo, chasqueó la lengua, salió de la habitación y dijo, «Paz, ¿qué tienen de más delicioso?». El niño no entendía de qué estaba hablando la niña y Evelina se dio cuenta de en qué mundo no estaba el lirón.
Dijo que esa habitación le sentaba bien a los dormilones, porque el hedor no era muy significativo, pero la muchacha se esforzó por adivinar por sí misma a qué se debía. El joven caballero se rió entre dientes como si estuviera entusiasmado. La niña se molestó juguetonamente porque el chico se burlaba de ella. Parecía que la niña se sintió avergonzada nuevamente, y el niño, al darse cuenta, volvió a ganarse el respeto por sí mismo y se rió entre dientes, diciendo que todo estaría bien con él, ya que no iba a morir por culpa de semejante tonto. Evelina sabía que no moriría, pero para ella era importante que el niño estuviera entre la vida y la muerte durante más de un día. No podía reír al saberlo. Dijo la chica. El joven caballero se rió de ella, a lo que el chico respondió que si uno huele mal, puede trabajar. Al percibirlo, la niña estalló en una risa contagiosa, cantando. Así que esta vez pronto me reiré de oreja a oreja. Mientras le ajustaba la manta a Leandro, la niña lo instó a mirar la cama una vez más. El niño cerró los ojos y rió. Durante los últimos 2 días, el joven sufrió de fiebre alta y se enfermó de manera constante. Lo único en esta situación era que había una habitación especial, simplemente sosteniendo la mano del niño y apoyándolo durante toda la hora. La niña no pudo evitar pensar que el ataque del niño se prolongaba, y los mismos pensamientos rondaban la mente de su padre. Nunca fueron a visitar a su hijo. Mientras estaba sentada con él, intentó no dormirse para no perder el sueño observando a la niña. Temprano por la mañana, una voz suave comenzó a despertar y una pequeña mano se posó sobre su cabeza. Bona levantó la vista bruscamente, asombrada. Entonces el joven caballero se despertó y empezó a explicar que se había quedado dormida sin querer. El niño le mostró respeto a la niña, tanto que ella sollozaba con fuerza al dormir. Ella corrió de inmediato al nuevo lugar sin ningún temor, y notó que ya no hacía calor y que sus ojos habían vuelto a ser azules. La niña estaba tan feliz que corrió hacia el niño en sus brazos y él ya se sobresaltó en lugar de huir. Empezó a decir entre lágrimas, para que el hielo no se apagara mientras ella estaba preocupada por el niño, que no mejoraría. Al sentir esto, el joven se recostó aún más para descansar. A lo largo de su vida, el niño no podía imaginar si alguien volvería a abrazarlo así. Sus padres se hicieron amigos durante la infancia, sin una sola gota de cariño, y por ellos empezó a beber en familia. El hedor nunca regresó a él, y solo una de las figuras se acordó de ellos. Y solo una, quien le extendió una mano amiga y quería tanto a Evelina. El niño murmuró que no había nada para respirar y la cama se apartó inmediatamente, comprendiendo que el hielo no asfixiaba al niño. La muchacha inmediatamente empezó a explicarle esto, lo que la puso muy enferma. Pero el muchacho llegó demasiado tarde para esa hora, y la muchacha pensó que había ido demasiado lejos. La habitación estaba tratando de salir de nuevo, porque pensó que el joven caballero estaba muy enojado, pero el chico con calma le indicó que no había hecho nada desagradable. Leandro dijo que las chicas están dispuestas a culpar a los demás de todo y pedirles matrimonio, para no enojarse entre ambos. La habitación, sin poder creerlo, parecía estar demasiado llena de agua. Pero el chico no dejó que nadie terminara y se acostó sobre sus rodillas. Evelina rió a carcajadas. Dijo que el niño se había vuelto aún más mordaz durante la hora restante. El joven se rió entre dientes y salió a caminar. La niña estaba muy contenta, y al cabo de una hora aproximadamente ayudó al niño a vestirse, y el hedor se fue extendiendo poco a poco al jardín. Hasta que el hedor desapareció, el niño pasó toda la hora observándolo todo. La sala se quedó asombrada y satisfecha, pues solo hasta que Leandro se dio la vuelta pudo caminar solo, sin ayuda. En cuanto la niña salió, percibió un aroma acogedor. Al mirar a su alrededor, notó a los troyanos, que no habían cubierto todo el jardín con hielo. Evelina sabía que este jardín se había plantado en honor a la primera duquesa. El primer duque ordenó sus queridos aposentos por todas partes, tras lo cual le hizo una propuesta. Hacer una propuesta de esta manera se ha convertido en una tradición bellavita. Sin embargo, el amor que se depositó por placer, aún así, es una propuesta que no se encuentra en el jardín. Habiendo devuelto su respeto a quienes estaban en todas partes donde había troyanos, la muchacha admitió que la actual duquesa también tenía un hedor que le sentaba bien.
El joven caballero expresó inmediatamente su gratitud por la ausencia del hijo codicioso en tanto tiempo. La niña ya pensaba que habría mal olor, y el niño pensó que la habitación estaba avergonzada. Evelina empezó a cantar. ¿Qué pasa? ¿Y su jardín es suficiente? Embelesada, supuso que el propio Leandro le había hecho una propuesta a Eleonora en ese jardín, pero no pudo adivinarlo. Un par de muchachas más llegaron al jardín y se dieron cuenta de que el joven caballero estaba paseando, así que lo dejaron entrar porque ya estaba más lindo. Una de las chicas notó que Evelina era increíble si podía pasar una hora con el joven caballero tan fácilmente. Insha no pudo evitar serle útil. La cámara empezó a girar, como hacía muchos días que había llegado al llamado del joven caballero, y aunque seguía sonando, la poderosa cámara aún no había llegado. Cuando Evelina entró en la habitación, el joven caballero se enojó de inmediato, porque, después de haberle contado a la muchacha, ella no lo había privado de sí mismo. La sala de Shepka se volvió hacia su colega y le dijo que el joven parecía comportarse como un niño. La otra sala se quedó atónita al ver que la chica estaba tranquila. Obsesionada con esto, la niña sintió lástima por la rueda, y después de este momento, durante un par de días, tuvo que cargar ella misma al erizo Leandro, porque no dejaba su habitación sola. La muchacha de cabello oscuro notó que su colega parecía absolutamente normal y saludable, aunque había estado todo el día con el joven caballero hasta que enfermó, y pensó que los rumores sobre el contagio no eran ciertos. No queda claro hasta que las chicas se acercan a otro sirviente. Las chicas se sobresaltaron, pero se calmaron al darse cuenta de que Lorenzo estaba frente a ellas. Las muchachas supusieron que al muchacho nunca le había importado un comino el joven caballero, por lo que lo señalaron hacia el jardín e inmediatamente miraron hacia atrás. El chico lo observó con más atención y notó que no desperdiciaba su respeto en sus notas. El joven caballero parecía desolado. Le pareció que se había excedido un poco. Inmediatamente expresó su respeto por el descanso que estaba a cargo del joven caballero y ya sabía cómo era esta muchacha. Un rato después, Evelina cubrió a Leandro con una manta y le dijo que hoy hacía mucho frío, mejor aún, sin quitarle la manta. El niño no se rindió. El chico marcó el cenador y dispuso que los apartamentos permanecieran allí durante 3 horas. La chica esperó un rato, y mientras el mal olor se disipaba, supuso que el propio chico estaba allí para hacerle una proposición a la princesa. La niña rápidamente se dio cuenta de que no podía recordar los detalles más pequeños y comenzó a quejarse porque había empezado a olvidar la trama. El joven caballero ya había llegado al punto de encuentro y se sentó en un banco, comenzando a tararearle a Evelina. La chica se emocionó de inmediato y expresó su respeto por el buen humor del chico. En ese momento decidió no superarlo todo, porque antes de la confesión de Leandro había habido más de un río. La chica pensó que, como no estaba preparada para nada, seguiría intentándolo. Así que se sentaron detrás del cenador, observando el jardín. Ya anochecía en la calle, y el chico sugirió preparar un baño de té en el jardín. La chica confirmó que no estaba bien que el amo tomara el té con su criada. El chico recibió 3 rublos, pero se cansó. La chica notó enseguida que hacía más frío. El joven durmió en ella y no se congeló. La chica dijo: «Cuesta 3 rublos, pero no da miedo». Entonces el chico le quitó la manta y la tiró sobre la cama. Evelina se impresionó, pero dijo inmediatamente: «De hecho, si se congela 1/3, entonces no hay ningún derecho a quitarle una manta a una persona enferma». Leandro dijo: «La niña no murmuró nada, pero la pequeña tomó la manta», a lo que la pequeña cedió rápidamente y, habiéndose quitado la manta, volvió a envolverla en el nuevo niño. El joven no dijo nada, pero estaba muy abrumado. Sin decir una palabra más, te marchaste y regresaste al lugar. Durante toda esa hora la habitación intentaba ganar respeto por sí misma y quería beber lo consumido, pero el niño se giró hacia la habitación y no vio nada, y sus pequeños pies se dejaron caer sobre la cama. En ese momento Evelina pidió que se lo llevaran. De lo contrario, sería difícil disculparse. De lo contrario, el chico ya no estaría en problemas. Nuestro joven caballero formó y alimentó la cámara, haciéndole esto: «Porque planeaba cambiar mi cama en unos días, y ahora ella tendrá que trabajar mañana.
Después de esto, la muchacha se durmió y el joven caballero se sintió muy incómodo allí. Al darse cuenta, se volvió de inmediato hacia ella, tras haber bebido, y la habitación le dijo que creía haberlo enfadado. El niño se levantó 3 veces y reflexionó sobre las palabras de los demás, pero no podía entender por qué estaba enojado. Aunque lo pensé, seguía sin entender por qué estaba enfadada. Tim nada menos lo sacó de sus pensamientos y le dijo que podían ponerse el pijama y ponerse un chico sin problema. La sala comenzó a ayudar al niño a quitarse los pantalones, pero en ese momento Leandro finalmente se cansó y parecía una niña. Evelina no entendía cuál era el problema y el niño le gritó que se había metido las manos en el sitio equivocado. La niña también indicó que quería ayudarla a cambiarse de ropa. El joven extendió la mano y le pidió que le diera la ropa, pues quería cambiarse él mismo. La chica no entendía por qué el chico se metía en problemas tan rápido. Tim no fue menos útil y después de eso, el chico inmediatamente despidió a la chica y le dijo: «Vamos a dormir». La habitación quedó en silencio, dejándonos con buenos sueños. Tan pronto como las puertas detrás de la habitación comenzaron a cerrarse, el niño se sonrojó nuevamente y su corazón latía fuerte. En cuanto llegó, la chica fue inmediatamente a la cocina. La cocinera ya estaba allí y enseguida comentó que el joven caballero se había vuelto más guapo. Evelina confirmó que había podido dormir lo suficiente. La cocinera también dijo que pensó que la sartén nos maldeciría y frunciría el ceño, pero después de que apareció Eva, se rió y maldijo mientras estaba enferma. La mujer pensó que había empezado a sentirse avergonzada, que no podía ayudar de ninguna manera al joven caballero, pero ahora podía permanecer tranquila. Entonces la cocinera les dijo a todos que tenía postre. La chica se alegró mucho y aceptó la propuesta de inmediato. Un par de minutos antes de llegar a la cocina, llegó Lorenzo, sosteniendo en sus manos una bolsa de patatas y colocando el tirador de la puerta. La habitación miró al joven, a quien nunca había visto antes y cuyo nombre nunca había conocido en la novela. Ante esto, ella rápidamente saltó y decidió no perder el respeto, porque pensó que ese tipo también era uno de los extras, sin más. Ya la niña, sin darse cuenta, se lamió los labios con la mucosidad y de una boquita. Pero la joven se levantó inmediatamente y durmió, y no se lastimó. Evelina se rindió, y en ese momento, mirándola a los ojos, gritó y dijo que todo estaba bien con ella. Sin darse cuenta, le agarró la mano y quiso preguntarle su nombre. La chica se hizo a un lado por unos 3 rublos. La cocinera inmediatamente levantó la voz y dijo que la muchacha ya no podía llevarse bien con el joven caballero y que necesitaba llevarse bien con los demás. El personal del baño reconoció la razón de la mujer, pero le dijo que ya era hora de irse, porque si no, el joven no tocaría el timbre tan fuerte. El cocinero no se dio cuenta y rápidamente le entregó la comida a la chica. La cámara pasó sin ningún respeto por Lorenzo. El chico quiso decir algo, pero simplemente nadó tras la chica. El cocinero notó que la juventud está en su mejor momento. Mientras caminaba hacia la niña, el niño se presentó, pero la niña ya sabía su nombre, porque el cocinero lo llamaba Yogo. El chico se rió entre dientes al ver cuántas piedras tenía. La chica de aquí empezó a preguntarse cómo habían luchado sus compañeros antes que ella, y admitió que eran casi 17. Ante esto Lorenzo dijo que yo tenía 19 años. Todavía caminando detrás de la cámara, dormía, y no la respetaba mucho. Bone se giró bruscamente y notó que la sirvienta estaba muy nerviosa y con una ligera inclinación de su rostro dijo que no la respetaba, por lo que no tenía prisa en resumir. El muchacho se alegra de decir que, como trabaja en el palacio, los olores volverán a cruzarse. La chica se despidió y, agitando la mano, se marchó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un par de semanas después, la cámara ya estaba en la habitación del joven caballero, quien se sorprendió de que la chica se hubiera ido tanto tiempo. Bone no se dio cuenta de que Leandro ya se había quedado dormido y soñaba con su autoestima. El niño dijo que físicamente todo estaba bien, pero que el ánimo era malo. La niña se excusó de llegar tarde y explicó que llegó tarde porque tenía un montón de dulces en la cocina. Tras sonreír, el chico no pudo seguir enfadándose. Si es hacia la derecha, entonces está bien, pues merece un gusto.
El baño confirmó y dijo que le había gustado mucho el pudín. El chico notó algo en su baile y de inmediato se acercó a la chica, quien intentó fingir que lo hacía. El niño se lavó enojado y la niña obedeció de inmediato las instrucciones del pueblo, comprendiendo que preferían no detenerse. El joven caballero, después de acostarse con él, se sentó con el pretexto de que todavía había un lugar más cómodo con él, a lo que la muchacha accedió, ya que no podía romper las reglas y darle órdenes. El joven caballero le dio un ligero golpe en la cara, diciendo que no había nada terrible y que se apartara del camino. La cama no cedió y el hedor que se había instalado enseguida empezó a carcomerla. La chica pensó que a este paso sin duda ganaría un par de kilos de más. Evelina dijo que el niño tuvo que ganar un par de kilos, pero él dijo que no pudo ganar nada. La cámara empezó a luchar con él, pero ¿quién era el encanto? El chico confirmó sin dudarlo que estaba muy disgustada y que le parecía apropiado que un joven caballero simplemente estuviera con él. Leandro rió entre dientes. Después de terminar de comer, el chico dijo que quería dar un paseo. La cámara no lo registró. Ale dijo que me apresuraría a tomar las caras, y el joven caballero señaló que el hedor no ayudaba. Protea empezó a cantar, como si las caras la hubieran ayudado, ya que el joven caballero se había vuelto más guapo. A Bon le preocupaba que todo lo que intentara pudiera salir mal. Lenadro se desplomó y señaló con la frente hacia la cámara, diciendo que no estaba enojada, porque decidió aceptar su rostro. La chica dijo que no estaba enojada, sino que simplemente elogió al joven caballero. En ese momento, el chico se cubrió la cara y Evelina suspiró. Bone intentó tararear a Yogo y cloquear lo que pasaba. El niño le chilló, porque solo uno de ellos lo elogiaba. La sala mostró respeto por el cuello del chico, dándole todo lo que quería y metiéndose en problemas, pero se ensuciaron mucho. Después de eso, ella le dio un ligero golpecito en el cuello a Yuma. El chico reaccionó de inmediato y le pidió que no fuera tímido. La chica de aquí se rió, pensando en la graciosa reacción del señor, deseando haber dejado de hacer fuego. La cámara se dio cuenta inmediatamente de que mientras intentaba hacer feliz a los 3 niños de Leandro, se estaba callando a sí misma. En un momento planeaba llevar el discurso al pasillo, y al darse la vuelta notó que el chico se quejaba. En cuanto aparecieron signos mágicos en el cuerpo del joven caballero, éste se atragantó. En cuanto la mesa empezó a palpar la piel, las heridas ya se estaban abriendo. La chica lo apoyó de inmediato y le dijo: «¿Por qué no sales a la calle estos días?». El niño no entendía cuál era el problema y empezó a enfurruñarse, pero el resto de la sala giró sobre sus talones y comenzó a cubrir las heridas del joven caballero. Si ella le ungía la herida, el chico se retorcía de dolor. Al observar esta cámara, el joven caballero pidió 3 rublos de sufrimiento. Evelina notó que la camisa del joven caballero estaba cubierta de sangre y que ya no quedaban camisas limpias, y le dijo que era hora de deshacerse de ella, pero el muchacho no la dejó irse. La niña empezó a cantar que pronto se daría la vuelta y se dio cuenta de que el joven caballero era caprichoso como un niño pequeño. Al descender de la reunión, noté que su delantal también estaba desordenado. Raptom G, en Sustrich Vieshov, Lorenzo y Guknuf G. El chico dijo que no quería llevársela, pero que en el futuro había una calcomanía en el ala de quién. Bona te dijo que no puedes decir la verdad. El chico notó de inmediato que había sangre en el delantal de la chica y empezó a preocuparse. La chica empezó a comprender. ¿Por qué no tienes sangre? Y el joven caballero, el muchacho, se sintió aliviado al verlo. Bo se preguntó por qué se había lastimado. La cámara se asombró de que la elogiaran tanto. Detrás de mí sentí un sonido agudo y, al levantar la vista, la niña se fijó en Leandro, pero yo me sentí muy enojado. Después de esto, el chico ni siquiera empezó a bajar de la salida y, señalando a Lorenzo con el dedo, se acostó con algo parecido a un robot. El chico no se dio cuenta de inmediato de que se habían vuelto tan locos. El joven caballero confirmó y aclaró el trabajo del chico, ordenándole que continuara con su labor. El sirviente de Mitia obedeció y, tomando los cubos de agua, miró a Evelina. La muchacha se rió de él y el muchacho también se rió a cambio, y entonces él también se dio cuenta del joven caballero y se enojó aún más. El niño, dormido, se acercó tanto a la sirvienta que ésta lo llamó por su nombre.
La niña, pensativa, dijo que de repente el hedor era más fuerte. ¿Por qué dormía el niño? Entonces todo parecía así, porque el hedor era inminente. La niña vio el día y quiso reconocer su misericordia, y el joven caballero se calmó. La camarera también dijo que aún estaban en la habitación, así que le pidió al joven que regresara a la suya. El chico se enojó y se dio la vuelta, gritando: «No dejes que te moleste tanto como quieras». Evelina no dijo nada, pero no podía entender por qué Leandro reaccionaba tanto y se metía con él. Al girar por el pasillo hacia la habitación, el chico dijo que me sentía muy mal, pero que no olía a nada. Cuando la niña salió a la calle, vio a Lorenzo. Se sentaron a la sombra de un árbol y descansaron 3 minutos, luchando contra el calor. Inmediatamente se acercó a la nueva y la regañó por el comportamiento de su amo. Pero el muchacho no apareció. Decepcionada, dijo que el chico simplemente estaba de mal humor. Además, dijo que era maravilloso verlo tan cerca. La chica se sorprendió y el chico explicó que Leandro parecía completamente fuera de lugar. El sirviente dijo que el niño se había detenido un poco y que no lucía como lo habían descrito. La cámara ya estaba harta de eso y los demás sirvientes pensaron en cambiar su idea de cómo tratar bien al joven amo, pues temían que la sensación de estar infectados con maldiciones se hiciera más fuerte. En ese momento, la chica se despidió, pues era demasiado temprano para ir a la sala principal. El muchacho, riendo entre dientes, entraba a la cocina todos los días. Bond lo confirmó. Se dio la vuelta y lo notó. El sirviente parecía un héroe. Lorenzo le hizo un gesto para que se fuera con el resto y la muchacha pensó que el muchacho estaba contento con la popularidad de las otras salas. Después de eso, la mujer blanca desapareció y fue a la habitación del niño. Al notar lo que la niña sentada le decía a la pequeña, quiso decirle algo, lo que necesitara. El chico gritó delante de ella, pero ella no lo entendió porque estaba de mal humor. En ese instante chasqueó la lengua y fue mejor que cantar porque a menudo no estaba de humor. El joven caballero no la reconoció, así que la chica se dio la vuelta y preguntó: «¿Qué pasa con esto?». Pero el chico corrió hacia ella y, con un tono directo, le ordenó con ligereza. La cámara tartamudeó y vio. En un par de minutos, el chico se cambió de ropa y empezó a presumir delante de la chica, tras haberle pedido previamente que no hiciera reír a nadie, excepto a otra persona. El apartamento volvió a preguntar. La muchacha vio, pero se dio cuenta de que el joven caballero estaba ahora en la edad de transición, por lo que sería difícil para él encontrar una buena palabra. Pero a través del proceso ella le quitó más centavos. El joven caballero se acercó a ella con entusiasmo y, confundida, la chica se levantó. Bond chasqueó la lengua tímidamente, soltándola para poder burlarse de la gente con la mirada. Ella confirmó que estaba en la habitación y le tocó suavemente la cabeza, pidiéndole que se calmara primero, si no, podría volver a vomitar. El niño estaba parloteando, después de lo cual el chico chasqueó la lengua. Ese era el nombre del bastardo del que Evelina se reía tanto. La chica lo llamó por su nombre y el chico gritó de inmediato, entendiendo ahora por qué estaba tan enojado. El joven caballero creyó que sería mejor dejar ir al sirviente, pero la habitación de la habitación se avergonzó y trató con esto a Lorenzo, mereciendo ser liberado. Al chico no le importó, pues esos pensamientos lo atormentaban constantemente. Así que ya no puedes estropear el rostro de ese sirviente. Ante lo cual el muchacho pidió a la habitación que llamaran al mayordomo. Pero Evelina se enojó mucho. Pero el señor no se frustró y lo agarró por los hombros y le dijo que así no podía trabajar. El joven caballero no entendía por qué el sirviente robaba la habitación y no hizo nada sucio, solo quería sacarlo. La chica se sintió avergonzada. Bo sabía que Lorenzo era el único que no consideraba a Leandro un monstruo. Con la mirada baja, la chica chasqueó la lengua al comprender por qué el joven caballero quería despedir a la criada. El chico no se dio cuenta de inmediato y ella pensó que no había motivo. Leandro dijo que había una razón, pero que no podía contarle a la niña sobre ella. Entonces la habitación se inspiró con la llamada del mayordomo y el muchacho, después de dormir, se sintió inspirado a someterse a su amo a través de ese desgraciado.
Al darse cuenta de que había dicho demasiado, inmediatamente cerró la boca y notó la mirada dudosa en la habitación. Él mismo comenzó a sentirse fuera de lugar. Las palabras de la chica aún estaban selladas, aunque sabía que era absolutamente normal que el resto de la cámara se sometiera a la voluntad de su amo. Pero pensó que el joven amo no actuaría así. ¿Por qué falló? Y dijo, ¿qué quieres? El señor Bone llamó al mayordomo, se dio la vuelta y dijo que estaba decepcionada de Leandro. El niño intentó engañarla y le pidió que explicara por qué la niña estaba enojada y por qué estaba decepcionado de ella. Bone se dio la vuelta y quiso explicarse, pero de repente cambió de opinión y dijo, para que el joven caballero pueda conseguir a alguien que se encargue de sus tareas. La cámara sabía que el joven caballero siempre había reaccionado con tanta violencia a todo, pero al mismo tiempo la castigaba apresurando su estatus. El chico no entendía que se iba a casar con la chica. Evelina también confirmó que su humilde sirviente no pudo evitar llamar al mayordomo. El chico gritó sin aliento que tenía piedad y le pidió que se casaran. Sintiendo que ella se giraba felizmente, vio que el joven caballero estaba cumpliendo su orden, a lo que el muchacho miró como si no entendiera a qué orden se refería. Tim se sintió un poco aliviado. El niño dijo que la habitación había llegado y en ese preciso instante empezó a rasgar la almohada y a tirar las estrellas. La cámara necesitaba limpieza, pero entonces habría que limpiarla. El niño inmediatamente tomó una pluma, se la puso detrás de la oreja y le quitó la palabra, pero ella ya no se reía de nadie. Evelina se mostró inaceptablemente hostil a esto, pero se dio cuenta de que no haría mucho daño limitar su subordinación a sus vidas especiales. Sin entender qué le pasaba, el joven tomó la almohada y empezó a quitarle todas las plumas. La niña empezó a gritar, sin entender por qué Leandro le hacía eso. En ese momento, el chico explicó que era su culpa. No había nada que decir con la lengua durante la hora de trabajo. La sala estaba conmocionada porque el joven caballero estaba tan enojado porque ella había hablado con él durante 3 minutos a la 1 en punto de la jornada laboral. Enseguida notó que el joven se estaba atragantando con los rojos y bebió como si lo sintiera. El chico dijo que le empezó a doler la cabeza. La sala pensó que fue por eso que el niño se puso muy nervioso y pateó y todo fue realmente malo. El muchacho lo confirmó y se volvió hacia ella, empezando a gritarle que todo había sido por ella, porque quería que él estuviera en su habitación, pero no le permitían oírlo. Enojado por aquellos que se reían delante de los demás, aunque no les estaba permitido hacerlo, se pudrían más que nada porque eran ellos a quienes les importaba. Evelina intentó calmarlo, porque sabía que todo estaba empeorando, pero Leandro no podía calmarse. Ya tenía lágrimas en los ojos y chasqueó la lengua como si pudiera calmarse, cuando su corazón se aceleró al oír su risa. Pensamientos de razón que ese sirviente podía ver por sí mismo. El corazón no dejaba de latir con fuerza y no entendía qué le sucedía. El niño empezó a sentir un dolor intenso. No entendía por qué odiaba tanto a la gente cuando se enteró. Después de esto, los tres se calmaron, pero se volvieron hacia Evelyn diciéndole qué obtener de él y castigándola para privarlo de paz. La chica quería ganar más dinero, pero dejó de cantar. Sonrió para sí misma y pensó que sería mejor seguir adelante con todo. Ahora me preocupaba que el joven caballero pudiera empeorar. Protea todavía no podía comprender por qué Leandro estaba tan enojado y cuánto disgustaba a Lorenzo.